Muy buenas tardes. Hoy día, domingo 23 de octubre del año 2022. Mi nombre es Jesús Barbosa, soy doctor en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en Derecho Penal Militar, Civil, Comercial, Constitucional y Laboral. Desde la ciudad de Lima trabajamos en estos temas y nuestro celular de contacto para consultas físicas o virtuales, previa llamada, es el 98 92 44 962. Bien, no se olviden de suscribirse en nuestro canal de YouTube, compartir, darle like a esa campanita y prácticamente ustedes serán parte de lo que es el video, no solamente las atenciones, sino cualquier causa civil, militar, policial o laboral que se presente, tendrá tomado en cuenta para los descuentos respectivos previa suscripción al canal de YouTube. Bien, vamos a exponer en este tutorial cuando el juzgado de primera instancia declara improcedente una medida cautelar. En este caso estamos hablando de otorgamiento de escritura pública, que es un proceso civil, o para todo tipo de medidas cautelares, porque las medidas cautelares obedecen a requisitos que luego lo vamos a enumerar. ¿Cómo logramos que el superior en grado, es decir, la sala que revisa esta resolución judicial o auto que declara improcedente una medida cautelar, revoca y reformándola mínimamente la declara nula? ¿Cómo lograr la nulidad de esta resolución? Bien, cuando se sostiene que una medida cautelar cumple con los requisitos de procedencia, conforme al artículo 674 del Código Procesal Civil, tenemos que decir que se ha cumplido la finalidad de la solicitud cuando en el petitorio, según esta norma, y como medio impugnatorio, solicitamos que se anule, revoque, total o parcialmente, el acto procesal que presuntamente está afectado por vicio o error. Y ahí que a través del artículo 364 de dicho cuerpo legal, las partes o terceros legitimados están facultados para recurrir vía recurso impugnativo de apelación por ante el superior a efecto de que éste reexamine la resolución emitida por el acuo, ya sea a efecto de ser anulada, revocada, total o parcialmente, y en este caso declarar la nulidad por vicios de motivación que va a prever el artículo 139, inciso tercero de la Constitución. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las personas deben exigir a la judicatura la observancia del debido proceso y la tutela judicial efectiva. En este orden de ideas, el debido proceso como derecho supone la observancia rigurosa, o sea, estricta por el juez de las normas, de los principios y las garantías que regulan un proceso como instrumento judicial y de desarrollo de los procedimientos previstos en la ley, y consiguientemente las resoluciones deben ser congruentes, ¿no?, y sustentarse en el mérito de lo actuado en el expediente conforme a ley. Porque si no hay una congruencia entre lo actuado, lo razonado y lo expuesto, y muchas veces los argumentos que son vacíos o aparentes del juez, se ocurre, como en este caso, causal de nulidad. Es decir, la motivación de las resoluciones judiciales constituye un principio constitucional, conforme lo establece el artículo 139,5 de la Constitución, mediante el cual se permite que los intervinientes en el proceso tengan pleno conocimiento de cuáles son las razones que justifican la decisión adoptada. Asimismo, entre lo razonado y lo resuelto, debe cumplirse con el principio, como ya hemos señalado, de congruencia, a fin de no incurrir en contradicciones, y además de la motivación debe ser clara, debe ser precisa, con expresa mención de los fundamentos de hecho y de derecho, como lo establecen además los incisos 3 y 4 del artículo 122 del Código Procesal Civil, lo que no ocurre en este incidente cautelar que es revocado, ¿no? Pero acá hay que señalar que el artículo 610 del Código Procesal Civil dice: el que pide la medida cautelar debe, primero, exponer los fundamentos de su pretensión cautelar, uno a uno, en forma concreta, directa y sencilla. Dos, señalar la forma de esta. Va a ser una medida cautelar de innovar, de no innovar. Indicar, si fuera el caso, los bienes sobre los que deberán recaer la medida y el monto de su afectación. Un bien inmueble, una cuenta de ahorros, una cuenta corriente, el monto, pues, 1.000, 2.000 soles, porcentaje o acciones y derechos, qué sé yo. Esa es la referencia.
Ofrecer contracautela. La contracautela solamente se ofrece en caso todavía no hay una sentencia de primera instancia. Luego de la sentencia en primera instancia, ya queda exonerado la contracautela. Designar el órgano de auxilio judicial correspondiente, si fuera el caso. La persona que, bueno, en este caso un custodio, o cuando hay un embargo en forma de secuestro conservativo con deposición de bienes, a quien va a tener los bienes muebles que son embargados, su documento de identidad, donde se van a encontrar los inmuebles al momento del embargo y posteriormente para la tasación del perito y luego que salga a remate. Cuando se trata de una persona natural se acreditará con su identificación, bueno, legalizando la copia de su DNI y que debe ser para acreditar su identidad personal. En conclusión, la solicitud, conforme al artículo 611 del Código Procesal Civil, debe, conforme a lo que se expone, a los argumentos fácticos y la prueba que presenta, tiene que apreciarse primero la verosimilitud del derecho invocado, que sea verdaderamente necesaria esa medida para que el derecho sea protegido y no solo invocado, sino cautelado por el juez. Segundo, la necesidad de la emisión de una decisión preventiva por constituir peligro de demora del proceso o cualquier otra razón justificable. El peligro de la demora muchas veces se da porque hay una sentencia de primera instancia, eventualmente de segunda instancia, y si es un proceso de amparo, tiene que llegar, bueno, si es afectado el demandante, vía agravio constitucional al Tribunal Constitucional. Entonces, desde la demanda hasta el recurso final del Tribunal Constitucional van a ser por lo menos 2 o 3 años. Consecuentemente, ahí se justifica el peligro en la demora. La razonabilidad de la medida para garantizar la eficacia de la pretensión. Toda medida tiene que ser razonable, adecuada a la pretensión, a la forma, modo y circunstancias en que se plantea para que pueda ser dictada afectando los bienes y los derechos de las partes vinculantes o de la relación material o de los sucesores, según sea el caso. Y la resolución debe precisar la forma, de la naturaleza y alcances de la resolución y si fuera contracautela, su contracautela. La decisión que ampara o rechaza la medida cautelar es debidamente motivada bajo sanción de nulidad, conforme lo habíamos estado expresando. Entonces, toda medida cautelar importa un prejuzgamiento a practicar sobre la base de la prueba aportada por la parte interesada, donde se va a demostrar no solamente la apariencia del derecho, un juicio de probabilidad o verisimilitud sobre la efectiva existencia de un derecho invocado en la demanda, el peligro en la demora, como ya lo hemos dicho, representado por la necesidad de que se dicte prontamente una medida cautelar, pues en el caso contrario podría resultar comprometida la eficacia de la decisión, es decir, se podría hacer ineficaz la resolución o inejecutable la sentencia, ¿no? Y la razonabilidad de la medida, concordancia o coherencia que debe existir entre la situación que se trata de cautelar y la medida en que se solicita. Estos presupuestos que deben concurrir en la calificación de la medida cautelar, si no hay estos presupuestos, se rechaza la medida cautelar, pero cumpliendo cada uno de los requisitos. Muchas veces el juez dice, hemos analizado el primer presupuesto y como no cumple el primer presupuesto, está de más ya hacer lo demás. Pues es una arbitraria motivación, como en este caso que vamos a demostrar, porque el artículo 673 del Código Procesal Civil señala cuando la pretensión discutida en el proceso principal es derivada de derechos inscritos, la medida cautelar puede constituir, por ejemplo, en una anotación de demanda en el registro respectivo, pero eso lo determina el juez, ¿no? La anotación de la demanda tampoco no impide la transferencia del bien ni las afectaciones posteriores, pero otorga prevalencia a quien ha obtenido esta medida, el derecho de prevalencia. Primero es la persona que inscribió su medida, después es el derecho de quien afecta a otra persona. Entonces, en este caso, cuando una medida cautelar de anotación registral, por ejemplo, se declara improcedente y se argumenta conforme hemos desarrollado fáctica y jurídicamente, el juez al otorgar y al analizar, lógicamente, los fundamentos de esta resolución apelada, lógicamente que si dice carece de objeto a analizar, existe verisimilitud, apariencia del derecho, porque el juez, y peligro una demora, porque el juez ha hecho un análisis a su libre albedrío de un primer argumento, consecuentemente, y los requisitos considera que son concurrentes, pero no lo desarrolla, vulnera el debido procedimiento y la motivación de la resolución, porque dice que es manifiesta improcedente, ¿no? Según su criterio, pero en este caso es revocada la resolución, ¿no? Consecuentemente, por estos fundamentos, la sala declara nula la resolución en primera instancia y declarando nula que declara improcedente la medida cautelar, ordena que el juez de la causa expida una nueva resolución conforme a ley, conforme a derecho, y estamos seguros que la va a amparar esta medida cautelar. Mi nombre es Jesús Barbosa, este es un canal de YouTube que se exponen casos reales, objetivamente que se tramitan en el derecho nacional. Estamos en el celular 98 92 44 962. Visita nuestra página web www.barbosaabogados.com y nuestro canal de YouTube Barbosa Abogados SRL.
previa llamada telefónica. Nuevamente reiteramos al 98 92 44 962. Usted podrá, previa suscripción al canal, a ser atendido con una consulta físico virtual. Muchas gracias y hasta la próxima.